Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal Poder Místico. El símbolo Om es uno de los símbolos sagrados más conocidos a nivel mundial. Tiene un significado espiritual muy profundo que impregna la propia conciencia humana. En este video veremos el significado detrás del símbolo y cómo utilizarlo. Om, ¿qué significa? Om significa unidad con lo supremo, es decir, la fusión de lo físico y lo espiritual. Es uno de los mantras más sagrados de las religiones dármicas, como el hinduismo y el budismo. Según las ciencias espirituales indias, Om es el sonido original del universo. Antes del sonido Om no había nada. Dios creó originalmente un sonido, a partir de cuyas vibraciones se originó el universo, y toda nuestra existencia proceden del sonido sagrado. El sonido Om es Dios en forma de sonido. Om representa toda la conciencia del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, así como la superación del tiempo mismo. Om como sonido sagrado. En sánscrito el sonido O es la unión de la letra A más la letra U, por lo tanto sería más correcto Om. El sonido Om es un sonido que contiene todo el alfabeto, ya que para su pronunciación es necesario pasar por una metamorfosis por fases. Entonces, una boca abierta de A a M se mueve para cerrarla, y esto tiene un profundo significado sagrado. Decodificando cada letra, podemos encontrar lo siguiente. El sonido A se pronuncia con la boca abierta, que personifica el estado de vigilia o actividad. El sonido U es la etapa de transición, formada a partir de la apertura, pero cerrando la boca, que simboliza el estado de sueño. El sonido M hay un cierre completo de labios, interpretado como un estado de sueño profundo, que cierra las puertas al mundo exterior. Significado del símbolo. En cuanto al significado gráfico del símbolo Om, sus diversas curvas y líneas representan un estado particular de la realidad. La gran curva inferior simboliza el estado de vigilia. En esta condición, la mente se identifica con el cuerpo físico y percibe el mundo a través de los sentidos. Al mismo tiempo, el tamaño más grande significa que es el estado más común en el que se encuentra la conciencia humana. La curva superior denota un estado de sueño profundo o inconsciencia, en el que se está en un sueño profundo sin sueños y está retirado de las actividades físicas y mentales. La curva de en medio simboliza el sueño profundo. Es cuando la conciencia del individuo se dirige hacia adentro. El punto es un símbolo de iluminación. Es el estado absoluto o conciencia infinita. Ilumina los otros tres estados. Este es el estado de perfecta quietud, paz y felicidad. Es el objetivo final de todas las actividades espirituales. Finalmente, el semicírculo simboliza Maya, que significa ilusión, que separa el punto de las otras tres curvas. Por lo tanto, la ilusión es lo que interfiere o nos obstaculiza para alcanzar la iluminación. ¿Cuáles son los beneficios del mantra y símbolo Om? Cuando entonamos el mantra Om, el cuerpo se relaja conforme se esparce el sonido. Genera en nuestro ser una sensación de bienestar y tranquilidad. Elimina el estrés, ansiedad y la depresión disminuye también.
favorece el estado de meditación, ayuda a elevar la conciencia y a desarrollar la compasión. Además, cuando recitamos el mantra Om, todo nuestro cuerpo y espíritu vibra, lo cual nos ayuda a limpiar y activar nuestros chakras. De hecho, favorece que nuestro séptimo chakra se despierte y como símbolo nos ayuda a limpiar y equilibrar un espacio y mantener la armonía del lugar. ¿Cómo utilizar el mantra y símbolo Om de forma adecuada y respetuosa? Es importante no olvidar que el mantra y el símbolo Om son sagrados para la religión hindú y budista, y hay que ser muy respetuosos al utilizarlo. Dicho todo esto, podemos incorporar el sonido y el símbolo en nuestra práctica espiritual. Es por eso que es importante conocer su significado, su historia y el saber pronunciarlo correctamente. En conclusión, el símbolo Om es uno de los símbolos más sagrados que existen, une nuestra parte física y espiritual. Podemos utilizarlo en cualquier momento del día, siempre y cuando sea con respeto, y al pronunciarlo es una A, una U y una M, y no OM. Así lo harás bien y te beneficiarás de todo lo bueno que este poderoso símbolo puede aportarte. Me gustaría saber tu opinión o tus experiencias utilizando este símbolo. Por último, te dejo estos dos videos que sé que te serán de mucha utilidad también.